Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Veritas Fidei. Estamos aquí con un poco de frío, como la mayoría de la gente por acá en Estados Unidos. Allá para el sur ya les va, ahí va para ustedes el frío también, pero estamos muy en calor humano porque estamos muy felices de estar con ustedes, llegar hasta sus hogares, sus lugares de trabajo, sus autos, hablar con amigos, familia y bueno, como siempre, no estoy solo, estoy con mi esposa, la productora de este programa, la que hace que todo funcione aquí, Mónica Franco. Moni. Yo nada más pongo las luces, Cristo es el que explica todo muy al dedillo. No, es un gran equipo y es una gran bendición colaborar juntos. Hola a todos, bienvenidos. Pues nos da mucho gusto seguir empezando esta temporada 7 con ustedes. Una disculpa que el martes pasado se nos complicó la transmisión, pero aquí estamos. Y tenemos aquí algunos saludos, Cris. Adelante, vamos a saludar a quienes ya se Pues aquí sumaron. Hay en casa ya. Lirio Augusto Cañaveral dice, muy buenas noches, precisamente este año empecé otro plan de lectura bíblica. Hoy terminé Génesis con Job. Dios los bendiga y saludos de Medellín, Antioquia, Colombia. Gracias por todo. Alirio, un gran abrazo y gracias por ser parte de nuestra familia y hermano también y por escucharnos ya desde hace un buen rato. Un abrazo hasta tu hogar. Gianluca López dice, buenas noches, Cris Simón y bendiciones. Gianluca, un abrazo. Bendiciones. Cris, Madeleine Rieder, hola Cris y Moni, aquí estamos felices de escucharlos y aprender más con ustedes, los amamos, les agradecemos su tiempo, su esfuerzo, Dios los bendice. Nunca falta mi mamá, aunque todos falten, yo sé que mi mamá va a estar ahí, bueno, tu mamá también, Moni. Ahorita va a estar. Ahorita va a llegar seguramente. Aquí está mi mamá, Moni y Cris, hola, aquí desde el Estado de México, Mami, besitos, love you también. Saludos a las dos mamás que amamos. nos acompañan, gracias. Brian Leonardo Tipanta dice, hola, bendiciones, ¿han planeado hablar del tema de la evolución y el creacionismo? Brian, te estás adelantando a los temas. Sí, exactamente, vamos a hablar largo y tendido del tema de evolución, creación, cómo afecta esto del lado científico y cómo afecta también esto del lado de interpretación de Génesis, así que quédense porque vamos a hablar a mucho detalle de creación y evolución, interpretación de Génesis 1 en particular y cómo encaja todo esto y cómo hacer sentido de todo esto. Absolutamente. Gonzalo López dice, hola queridos hermanos, muchas bendiciones, saludos desde Buenos Aires. Saludos hasta Buenos Aires, hermano. Ismaju 23 dice, buenas noches, bendiciones desde Uruguay. Uruguay presente, saludos Ismaju, gracias por estar. Aquí también tenemos una personita presente viéndonos, Cris, muy especial para nosotros también, la tía Martita, bendiciones, los amamos. Tía, a Dani, a tía Martita. Un abrazo, bendiciones, gracias por estar con nosotros también. Y bueno, no vamos a decir todavía de qué vamos a hablar porque faltan 2 minutitos, Cris, para que se sigan conectando todos. Adelante. Sí, una de las cosas que vimos el tema pasado, si ustedes se han preguntado, bueno, ¿qué ha pasado con mi perrito, mi mascota que ya falleció? ¿Hay un cielo para los animalitos, para nuestras mascotas o no? Vean ese podcast. Si ustedes son papás y han tenido mascotas y sus hijos han sufrido una pérdida, véanlo también y creo que va a ser una fuente de consuelo para ustedes y poder explicar también a nuestros hijos qué es lo que pasa también en esa área desde el punto de vista siendo muy objetivos y muy fieles a la Biblia, a la palabra de Dios. Así que así fue como comenzamos la temporada 7. ¿Ya es la 7? Sí. Qué rápido. Cris, Francisco Melo dice, hola Cris y Moni, saludos desde San Luis Potosí. Francisco, saludos hasta San Luis. Y aquí un mensaje muy lindo, Cris, dice Ezequiel Morales, buenas noches, gracias por todo el trabajo en la página y en distintas páginas de streaming.
Vengo escuchando cada capítulo del podcast poco a poco. No se imaginan cuánto han sido de bendición en mi vida. Gracias y saludos desde Venezuela. Ezequiel, un abrazo a Venezuela. Sabemos que las cosas están allá difíciles también, pero es un consuelo para nosotros saber que el trabajo hecho está siendo de bendición y eso es lo que queremos. Ese es nuestro objetivo. Ustedes saben, yo este mes, y lo platicábamos Mon y yo, cumplo 26 años trabajando en la compañía en la que estoy. Cumplo en mayo, si Dios quiere y Dios me da vida, 30 años de haberme graduado como ingeniero. Pero lo más importante y significativo que hacemos es esto. Y es lo que queremos seguir haciendo y de esto no nos vamos a jubilar. Sí, esto es lo que vamos a hacer hasta que Dios nos dé mente, vida y aliento. Así es, Cristo. Y nos alienta mucho, Ezequiel, ese mensaje tuyo. Muchas gracias. Oren por nosotros, pero estamos muy agradecidos de tu mensaje, que sea de bendición. Pues listos, ¿de qué vamos a hablar hoy, Cris? Bueno, una de las cosas que hemos enfatizado cuando comenzamos el podcast de Veritas Fidei, tú y yo, Moni, hablábamos que, bueno, vamos a empezar por lo más importante. Y lo más importante del cristianismo es la resurrección. ¿Por qué? Porque el cristianismo nace o muere con la resurrección. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15, si la resurrección no sucedió, entonces somos los más dignos de misericordia. Somos miserables, en otras traducciones dicen. ¿Por qué? Porque la resurrección es la piedra angular del cristianismo. Si hay resurrección, el cristianismo es verdad. Y jaque mate, se acabó. No hay mucho más que hablar y que discutir. Uno de nuestros mentores, uno de mis maestros, el doctor Gary Habermas, que es apologista, profesor y la persona que más sabe del tema de la resurrección desde el punto de vista histórico, dice, él ni siquiera se mete con temas del Antiguo Testamento, él lo que quiere ir es al grano de la resurrección. Y lo que diría más o menos es, si un escéptico se topa con él y el escéptico le dice, oye, pero pues es que mira todos los problemas que hay aquí en la Biblia, en la confiabilidad del Nuevo Testamento. Y Gary diría, ¿y luego? Te puedo demostrar históricamente que la resurrección sucedió, por lo tanto el cristianismo es verdadero. Lo demás lo podemos ir viendo poco a poco. ¿Quieres que veamos eso o no? Que de hecho toda la primera temporada vimos la resurrección. Exactamente, y precisamente por eso lo vimos, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes son nuevos al podcast o no vieron todo el tiempo y el material que dedicamos a la resurrección, hagan pausa. De aquí no nos vamos a ir, el material se va a quedar ahí en internet. Y vayan y vean eso, porque la resurrección es la piedra angular del cristianismo. Y el doctor Habermas diría, ok, tienes dudas acerca del Éxodo, tienes dudas acerca de creación y evolución, tienes dudas acerca de Jericó, tienes dudas acerca del diluvio, ok, está bien, pero de eso no depende que el cristianismo sea verdad o no, depende de la resurrección, así que, ¿quieres ir y ver la evidencia de la resurrección? Eso es lo que yo como apologista les recomendaría. Meterse a esto son pláticas muy bizantinas, ¿sí? No que no sean importantes, son importantes y por eso las vamos a ver y por eso vamos a dedicarles tiempo. Pero no perdamos la perspectiva de que lo más importante es la resurrección. Así es. Ahora, habiendo dicho esto, ¿por qué vamos a ver esto? Porque a los escépticos les encanta irse a la yugular del Antiguo Testamento, porque podríamos estar platicando con un escéptico durante años del Antiguo Testamento y no llegar a la resurrección. Y me parece que es una táctica muy satánica
el que muchos escépticos se vayan por el Antiguo Testamento y no nos dejen llegar a la resurrección. ¿Para qué va a ser importante este tema? Bueno, yo creo que alguien que ya ha visto y por lo menos aceptado o por lo menos esté abierto a considerar la resurrección y tenga otro tipo de preguntas acerca del Antiguo Testamento, alguien que está honestamente buscando respuestas y no usando preguntas del Antiguo Testamento como pretexto en contra del cristianismo, entonces estos temas ya son adecuados para ese tipo de persona. ¿Sí me explico? Entonces, esto es una nota táctica y evangelística para todos nosotros, de cómo y cuándo utilizar este material, cómo y cuándo meternos a cuestiones de evolución. Yo nunca debato evolución con escépticos. ¿Por qué? Porque me puedo tardar 40 horas sentado en un Starbucks hablando con ellos y no llegar a nada. Lo que quiero llegar es a la resurrección con ellos. Estos temas son buenos para después, pero no para cuando estamos evangelizando. Si tu mensaje es, te voy a enseñar por qué la Biblia es la palabra de Dios y vamos a hablar de evolución, olvídalo. Ya perdiste la batalla y estás perdiendo el tiempo. Gradúate en las grandes ligas de la resurrección y de eso habla. Y después, estos temas son adecuados. Así es. Ahora, habiendo dicho esto, toda esta advertencia, introducción y, si quieren, verborrea que les acabo de compartir, que creo que es importante, hay otra cosa que hay que hacer notar aquí. Todos estos temas que vamos a ver, luego nos atacan a nosotros diciendo, bueno, es que Chris y Moni no creen que la Biblia es la palabra de Dios porque han dicho que lo más importante es la resurrección y lo demás no es tan importante. No, tampoco es eso. Así que vamos a poner aquí en vivo y en directo. Creemos en la inerrancia de la Biblia. Creemos que toda la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que creemos en cuanto a inerrancia? Bueno, creemos que la Escritura es la revelación de Dios al hombre. Dios revela al hombre y la Escritura dice exactamente lo que quiere decir en la forma precisa en que Dios quiso decirlo. Esa es inerrancia. Y no solo eso, también la Escritura es la palabra de Dios y como fue dada originalmente, no tiene errores en cuanto a todo lo que afirma y dice ser. De hecho, vamos a agregar con este podcast un artículo muy detallado donde nosotros mismos defendemos la inerrancia y que la Biblia es sin error y lo defendemos a partir, adivinen qué, de las palabras de Jesús y de su autoridad. ¿Ok? Así que, y eso incluye el Antiguo Testamento. Moni y yo creemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios como nos fue dada, ¿ok? Otros piensan también que la Biblia es un esfuerzo humano para entender a Dios, que es un libro humano, mitológico, que no tiene historia o la historia que tiene errores, ¿sí? Y nosotros pensamos que al contrario, la Biblia es la comunicación de Dios hacia el hombre, ¿sí? Y obviamente hay que entenderla en su contexto. Yo no voy a leer los Salmos de la misma manera que leo Génesis 1. De hecho, no voy a leer de la misma manera Génesis 3 al 11 que Génesis 1. Son diferentes tipos de género. Es como si ustedes interpretaran, para los que se acuerdan lo que es tener un periódico en las manos, la primera plana no la interpretan como la planilla de deportes o la planilla donde vienen los chistes de, no sé, Memín Pingüín. ¿Sí? Muy, muy diferente. El género debe ser respetado. ¿Qué temas vamos a ver? Y obviamente espero que esto esté generando un poco de preguntas en sus mentes
y que haya interacción, porque si hay algunos temas que no tenemos contemplados, los pueden mencionar y les podemos decir, sí, vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de esto. Pero vamos a mencionar ahorita algunos de los temas y ejemplos de lo que vamos a estar viendo. Y lo vamos a estar viendo de nuevo por la importancia que genera y por que son temas recurrentes. Es decir, si a mí me preguntan, ¿qué temas hablas o te preguntan los escépticos o qué temas son los que objetan con mayor frecuencia los escépticos? Les voy a decir cuáles son, ¿sí? La inerrancia es uno de ellos, ¿sí? Muchos piensan que, bueno, si yo puedo encontrarte un error, o sea, algunos piensan, incluso algunos cristianos piensan así también, que la Biblia completa es como una... ¿Se acuerdan de esos castillitos de barajas, de cartas que hacen? Y que le quitas una carta y se desmorona todo el castillo. Bueno, algunos piensan que la Biblia es así, que si el escéptico, el ateo, el anticristiano puede encontrar un pequeño error, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, ya todo se desmorona, incluyendo la resurrección, ¿no? Y no es así. Lo único que estarían atacando es la doctrina de inerrancia, pero no estarían atacando el centro y el núcleo del cristianismo, que es la resurrección. Ahora, yo no estoy diciendo que la inerrancia no es importante. Estoy diciendo, sí, es importantísima. La creo, la defiendo y la hemos defendido. De hecho, creo que tenemos uno de los mejores argumentos defendiendo inerrancia. Pero no es lo más importante. Lo más importante y el corazón del cristianismo es la resurrección. Algunos temas que vamos a ver. A muchos les gusta ir acerca de hablar de los apócrifos. Los apócrifos o los deuterocanónicos. ¿Por qué unas Biblias tienen unos libros y otros no? ¿Por qué las Biblias tienen libros como Judith o Tobías o Macabeos? ¿Qué importancia tienen estos libros? ¿Cuándo se introdujeron o como dicen mis amigos católicos? No, es que ustedes, los protestantes, los sacaron. Bueno, ¿cuál fue? ¿Los quitamos o los pusieron? ¿Sí? Vamos a hablar de eso. Muy importante, estos libros, ¿qué dicen? ¿Qué importancia tienen? ¿Los aceptaron los apóstoles o la iglesia primitiva? Aún más importante, ¿los citó Jesús o no? ¿Y cómo llegaron ahí o cómo fueron eliminados de algunas Biblias? Vamos a ver este tema que es muy controversial también. Algunas cuestiones de línea de tiempo. Si ustedes han leído las Escrituras, sabrán que Samuel, los libros de Samuel y Reyes, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Crónicas, son escritos históricos paralelos. Es decir, si tú lees Samuel y Reyes y Crónicas, vas a encontrar muchas de los mismos relatos históricos en ambos. Y adivinen qué, hay veces que difieren en detalles. Les voy a dar un ejemplo aquí. Y lo vamos a resolver, no se preocupen, ¿sí? Si ustedes leen 2 de Samuel 24, dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero en Crónicas dice, del mismo suceso, aparentemente, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue? ¿Fue Dios el que incitó a David o fue Satanás el que incitó a David? Bueno, ya hay varias respuestas posibles aquí. Les voy a dar una posible. Satanás no siempre es sustantivo, puede ser un verbo también. Satanás significa también adversario, rebelde,
¿sí? Podemos también explicar esto desde el punto de vista de la soberanía de Dios, si es que lo tomamos como un sustantivo, ¿ok? Pero hay varias explicaciones lógicas de esto. Vamos a hablar de algunos tipos de estas supuestas contradicciones en el Antiguo Testamento, pero vamos a hablar más bien de pautas y maneras y fuentes también, porque hay muchas fuentes para resolver este tipo de discrepancias cuando las encontramos. Por cierto, algunos de ustedes dirían, y les voy a dar un poco del contexto, ¿por qué se enojaría Dios de que hiciera un censo? Bueno, porque en el contexto de este pasaje, David iba a ir a guerrear, iba a ir a una batalla, y Dios le dice, toma unos pocos hombres, no necesitas a todo tu ejército. Pero desconfiando David, en vez de confiar en Dios y decir, voy a hacer lo que Dios me dice, ¿adivinan qué hace? Quiere hacer un censo para saber cuál era su fuerza militar en el pueblo de Israel. En vez de decir, sí, Señor, está bien, no me interesa saber cuántos soldados tengo, voy a hacer lo que tú me dices, voy a agarrar unos pocos y adelante, confío en ti. Sí, es la desconfianza de Dios, sí es. Exactamente. Sí, pero lo voy a hacer a mi manera. Exactamente, exactamente. Entonces, el pecado no fue el censo. El pecado fue la desconfianza a Dios y al desobedecer su mandato de confiar en Él y simplemente ir con un pequeño grupo de soldados. Lo vamos a ver más a detalle. Ahora, ¿qué enfoque vamos a tomar para ver algunos de estos temas? Bueno, va a ser muy interesante porque por un lado vamos a tener que ponernos nuestros sombreros de arqueólogo, de Indiana Jones. Y vamos a verlo también desde el punto de vista de defensa de la palabra de Dios, defensa del Antiguo Testamento. Vamos a estar defendiendo algunos de estos pasajes que son frecuentemente atacados, y también vamos a tener que darnos un clavado más o menos profundo en lenguajes bíblicos. Ahorita les voy a explicar por qué. Así que vamos a echar mano de estas herramientas. Vamos a hablar también de algunas cosas de ciencia, ¿sí?, que tienen que ver con la cuestión de evolución, creación, etc. Dentro de estos temas, uno importante que vamos a ver, ¿sí?, desde chiquitos, si ustedes crecieron en un hogar cristiano, se les enseñó la historia de Jericó, que el pueblo de Israel llega a Jericó después de ya en sus últimos intentos de dominar la tierra de Canaán, y dan varias vueltas a Jericó, tocan trompetas y los muros se caen, ¿sí? Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, fechando esto, la mayoría de los estudiosos piensan que esto sucedió por ahí del año 1400 y tantos, un poquito, más o menos. Bueno, han habido incontables excavaciones en Jericó, por lo menos 5 importantes en los últimos siglos. El primero que empezó a investigar esta zona fue Karl Watzinger, y él lo que concluyó es que no. Él dijo, no, esto no es de la época en que la Biblia dice. Esto es del año 1550 antes de Cristo, es decir, va más atrás. ¿Sí? Después llegó John Garstang y dijo, no, se equivocó, la Biblia y las excavaciones concuerdan, ¿sí? Y hubo regocijo en el mundo cristiano en aquel tiempo, ¿sí? Pero después llegó una arqueóloga muy importante, Kathleen Kenyon. Ella hizo una de las excavaciones más detalladas y dijo, no, Karl Watzinger estaba en lo correcto.
Después llegó un especialista, un especialista en cerámica. Sí, la cerámica es uno de los instrumentos que se utilizan muy seguido en arqueología para fechar los lugares. Y él dijo, no, esto coincide más con la cronología bíblica. ¿Sí? Y últimamente un italiano, Lorenzo Nigro, hizo más excavaciones en los 90s y concluyó que había evidencia de ambos lados. ¿Sí? Así que vamos a ver esto en mayor detalle y vamos a concluir bíblicamente qué podemos decir. En cuanto a la arqueología, vamos a tratar de hacer un resumen de lo que vemos ahí. Y bueno, ¿coincide esto con la Biblia o no? ¿Es esto un problema para nosotros o no? Este es un tema que a los escépticos les fascina sacar y explotar. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, algunos ejemplos interesantes de arqueología. Por ejemplo, hay un prisma hexagonal con escritura cuneiforme que relata unas interacciones entre Israel y Sinaquerib, ¿sí? En las interacciones de los asirios con los israelitas. Y si ustedes recuerdan por ahí, el rey Ezequías, rey de Israel, fue rodeado por Sinaquerib y su ejército. Entonces Ezequías busca a Dios, esto fue en tiempos de Isaías, y Dios le dice, bueno, yo haré lo que tú quieras, Ezequías, dime qué quieres. Y Ezequías le dice, Dios, sálvanos. Entonces Dios manda una enfermedad a Sinaquerib, no sabemos exactamente qué fue, algunos estudiosos piensan que tal vez fue una peste bubónica, y después de sitiar a Israel con su armada devastada, se retira. O sea, Israel ya estaba al punto, pendiendo de un hilo sus vidas, y Sinaquerib se retira. Lo interesante de este prisma es que tenemos el punto de vista político de Sinaquerib, del perdedor, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? En resumen, la versión de Sinaquerib que viene inscrita en este prisma dice que tuve a Ezequías, ¿sí? A los israelitas, preso como pajarillo, y le di un buen castigo, y luego decidí retirarme a casa. Sí, esa es la versión oficial del perdedor, la versión políticamente correcta del perdedor. Te convino decir nada más, yo decidí, no me sacaron, sí. Yo me saqué. Sí, como no me corrieron, yo me fui. Sí, pero eso es lo que dice este prisma. Interesantísimo. Es testimonio enemigo. Sí, es testimonio enemigo, es el testimonio. Pero fíjate, lo que no dijeron es, los destruimos. No dijeron, o sea, coincide con la escritura, con el Antiguo Testamento, que se retiraron y se fueron. ¿Sí? Entonces, es interesante y vamos a ahondar en algunas cuestiones interesantes de arqueología y cómo algunas cuestiones de arqueología son confirmadas o confirman la escritura y viceversa. Muchas veces la escritura alumbra cuestiones de arqueología también. Otra de las cosas importantísimas que vamos a ver, y esto les fascina a los escépticos y piensan que no tenemos respuesta para esto. Imagínate que estás hablando con alguien y dices, mira, te voy a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Y me dice, no, espérame un momentito. Antes de que puedas hablar de la Biblia, contéstame esta, ¿ok? En el Génesis, Éxodo y Levítico y todo esto se supone y relatan sucesos que supuestamente pasaron 2000 años antes de Cristo o incluso más atrás. Y te dicen algo así. ¿Y la Biblia en qué se escribió?
Ah, en hebreo. Ok. ¿Sabías tú que no había hebreo en aquel tiempo en que dicen que se escribió la Biblia? ¿Sabías que no había ni siquiera protohebreo? Es decir, no había ni escritura. ¿Cómo escribieron si no había escritura? Vamos a ver eso. Y los voy a dejar a propósito un poquito con la duda para que vean, porque este es uno de los temas más importantes, interesantísimos también. Vamos a meternos a ver la edad y el fechado de la escritura hebrea y cómo se formó los escritos del Antiguo Testamento. Vamos a ver también quién escribió el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué? Porque tradicionalmente esto se le atribuye a ¿quién? ¿A quién? A Moisés. Bueno, ahí les va esta pregunta, cristianitos, dirían los escépticos. Si Moisés escribió esto, ¿cómo es que relata su propia muerte en el Éxodo? ¿Cómo pudo entonces Moisés escribir acerca de su propia muerte? Bueno, vamos a ver quién escribió y cómo se escribió el Pentateuco. Vamos a hablar de eso también. Tenemos respuestas muy razonables a todo esto. Vamos a ver otras cosas también que son tal vez un poco más controversiales. Hace unos años se encontró un osario de Santiago con alguna inscripción ahí en paleohebreo. Y una de las cosas interesantes de esto, para que entiendan lo que es un osario, las costumbres judías dicen que para que pueda un cuerpo resucitar al final de los tiempos, no se necesita más que conservar sus huesos. Entonces, normalmente, si ustedes han visto Jerusalén o vieron la tumba el tipo de tumba donde fue puesta Jesús, normalmente así eran y ponían los cuerpos embalsamados. Y ahí, después de algún tiempo en el clima seco, simplemente quedaban nada más los huesos. Y esos huesos eran después transportados en osarios y se ponían escritos de quién era la persona. Bueno, tenemos un osario muy interesante que dice así: Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Bueno, y hay controversia, sí, yo no estoy diciendo que este sea Jacobo o Santiago, como se le traduce en algunas, es Jacob, hijo de José, hermano de Jesús. Algunos dicen que parte de esta inscripción fue falsificada, y vamos a hablar de eso. Puede o no ser esto. Otros dicen, bueno, pues aunque no fuera falsificada, el nombre Jacobo, el nombre José y el nombre Jesús eran muy comunes en esa época. Bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de nombres en la escritura que tienen mucha relevancia en esto. Vamos a hablar de eso también. Preguntaban hace un momento, ¿vamos a hablar de ciencia y fe en cuanto a la escritura? Desde luego. ¿Cómo se intersecta, por ejemplo, Génesis 1:1? En el principio creó Dios. ¿Creó Dios? ¿O ya había un universo ahí constante? ¿Necesitamos de Dios para explicar qué estamos haciendo así? ¿O la ciencia es suficiente? ¿O es cierto que la ciencia está rellenando todos los huecos de las cosas que no sabemos y finalmente Dios va a ser relegado a un lado o no? Y yo les voy a decir algo muy honestamente. Soy ingeniero y vivo de la ciencia aplicada. Si no hubiera ciencia, yo no tendría trabajo, ni habría tenido trabajo los últimos 30 años de mi vida. Afortunadamente, los cristianos no necesitamos poner la ciencia de un lado, nuestra fe del otro lado y esperar que nunca se junten. ¿Por qué? Porque si Dios creó este universo y Dios es el creador de la escritura, entonces tenemos una revelación general de Dios en la creación
y una revelación especial de Dios en la Escritura. Y si es el mismo autor, entonces deben coincidir. Y creo que cuando somos honestos y vemos ambos correctamente, coinciden y yo no veo ningún conflicto. Vamos a ver cuestiones de ciencia y escritura. ¿Cuál es la meta final de esto? Bueno, principalmente enriquecer nuestro conocimiento, nuestra habilidad al hablar de Dios, de su palabra y de nuestra fe, y poder dar razón de aquellos que nos piden cuentas acerca de la esperanza que hay en nosotros, como dice 1 Pedro 3:15. Vamos a ir un poco más allá de usar la escritura nada más como una farmacia, como un curita para cuando tenemos problemas, sino que la palabra de Dios sea el fundamento de cómo vivimos y cómo operamos en este mundo. Y esto, bueno, en lo personal les puedo decir, Moni, no sé cuál sea tu percepción, pero a mí me ha dado tremenda tranquilidad saber que tenemos un Dios que nos ha dado una revelación natural tan impresionante como es la creación, y también una creación, una revelación especial en la palabra de Dios que, a ver, no quiero ser presuntuoso, pero todas estas cuestiones que nos han por años los escépticos tratado de quitar credibilidad a la Escritura, hemos encontrado respuestas muy razonables, y no es que estemos haciendo gimnasias mentales para responder. Tiene respuestas muy razonables. No sé cuál es tu opinión en esto, Bueno, Moni. todo, no nada más en cómo presenta su creación, y lo hemos visto con a mí que me encanta el argumento Kalam. El cosmológico, claro. Ajá. Y el del ajuste fino, ¿no? Uh-huh. Va de la mano con el orden de Dios, va de la mano con todo, y no nada más de la creación. También la palabra de Dios no solo te enseña su creación, te enseña cuando realmente empiezas a entender poco a poco lo que dice la palabra de Dios. Es como un manual de vida, te dan un manual de vida así. Sí. Y no es que vas a solucionar tu vida y vas a ser millonario, no vas a tener preocupaciones, es qué hacer en cada momento de tu vida. Es una guía. Sí, es una guía. Cuando la entiendes, es una guía, una gran guía. Y no seamos como los ingenieros, sí, que tenemos por ahí el manual del auto, por ejemplo, y nunca lo hemos abierto, ¿eh? Lo abrimos cuando se nos prende un foquito en el tablero, y ahí sí, híjole, ¿qué quiere decir este foquito? ¿Cómo lo arreglo? Es parte de ser cristiano, es ser proactivo, entendiendo y anticipando también qué es lo que nos van a preguntar nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hijos, ¿sí? Entonces hay que ir más allá del uso de la escritura que como un curita, ¿no? Como una farmacia. Les decía de Génesis en específico del Génesis. Vamos a hablar del Génesis, la autoría de Génesis. ¿Quién la escribió? ¿Cómo se escribió? Y esta me encanta. Comparaciones con escritos de cosmogonía, es decir, cómo se generó el universo, según otros pueblos aledaños en el antiguo Medio Oriente, es decir, el Enuma Elish, el Artaxerxes, la epopeya de Gilgamesh, que por cierto mencionan un diluvio también. Vamos a hablar de diluvio, vamos a hablar de la Torre de Babel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es simbólico nada más o no? Y una de las cosas que a los escépticos les fascina decir es, pues la Biblia no es más que ¿cómo diríamos? Un recalentado de los mitos que ya estaban circulando en los pueblos aledaños. Es lo mismo, es lo mismo. Y mi pregunta para ellos, mi pregunta inmediata es, amigo, si hubieras leído, si has leído el Enuma Elish, no me estarías diciendo eso. Y luego les pregunto, bueno,
¿Qué dice el Enuma Elish acerca de por qué los dioses, por qué no es un dios, por qué los dioses crean a los humanos? Silencio, no saben. ¿Cuál es el propósito del ser humano? No saben. ¿De dónde salieron los dioses? No saben. Y entonces me dicen, no, pues es un recalentado. ¿Por qué? Porque lo leí en internet, en sitios ateos. Le dijo, mira, ¿por qué no vas y lees el Enuma Elish, el Artrajasis, y después lo vemos? Bueno, adivinen qué vamos a hacer. Vamos a leer algunos pasajes de estos y los vamos a comparar con el Génesis y ustedes juzguen. Los vamos a leer. Creación y evolución, creación y teología, ¿sí? Génesis y su interpretación. Uno de los grandes problemas que tenemos dentro del cristianismo es, ¿cuál es la forma correcta de interpretar el Génesis? ¿Sí? Hay que interpretarlo literalmente, es decir, todo lo que dice literal, o hay diferentes maneras en que los teólogos históricamente cómo lo han interpretado también. Los discípulos, los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los discípulos, ¿sí? Cómo la iglesia en general ha interpretado Génesis. Vamos a hablar de esto, porque también tiene que ver con un tema muy importante. Tiene mucho que ver con creación versus evolución. Está en conflicto directo la creación, el relato de la creación de Génesis, con la teoría evolutiva. Y por cierto, ¿qué es evolución? ¿Cuántas definiciones diferentes hay de evolución? Y les puedo decir, hay al menos 3. Vamos a verlas, vamos a hablar de eso. La edad de la Tierra, híjole, amigos, hermanos, he visto casi que familias destruirse por discutir si la Tierra tiene 6,000 años, 4,000 años o 4,500 años. Ya cuando me preguntan, oye, ¿tú eres de tierra antigua o de tierra nueva? O tierra plana. O de tierra plana, les digo, no, pues de tierra media mejor, como en el Hobbit, ¿no? No, en serio, y es un tema que no debería ser tema de división entre los cristianos, porque de nuevo, yo nunca he visto que la Biblia diga, si no crees que la tierra tiene 10,000 años, te vas a ir al infierno. O al revés, ¿sí? Es prerequisito que creas que la tierra tiene 10,000 años para entrar al cielo. Okay, vamos a estudiar eso, pero lo vamos a poner en su perspectiva. Si ustedes, estos no son absolutamente todos los temas que vamos a ver. Vamos a ver algunas cuestiones también de cuando veamos la cuestión del lenguaje. Vamos a ver a mucho detalle también la cuestión del Éxodo. Algunos dicen, bueno, es que algunos arqueólogos israelíes como Israel Finkelstein dicen que no hay nada de evidencia del Éxodo. Bueno, vamos a sacar a nuestros arqueólogos y egiptólogos. Uno de ellos lo conocemos, Mon y yo, en persona. Se llama James Hofmeyr. Y vamos a ver qué dice el doctor Hofmeyr acerca de este tema, porque esa es su especialidad. ¿Sí? ¿Es cierto que hay restos de carruajes en el Mar Muerto o no? Vamos a ver eso también. Entonces, prepárense porque creo que va a ser interesante, va a ser enriquecedor, va a ser polémico también. Y déjenme decirles algo de entrada. A lo mejor algunas de las cosas que van a escuchar van a decir, ¿sabes qué? Creo que, y no hablo por ti, mi amor, hablo por mí. Van a decir, al hermano Dupont ya se le fueron las cabras al monte, como decimos en México. ¿Saben qué? No tienen que estar de acuerdo con nosotros en todo. ¿Sí? Es más, Moni y yo no estamos de acuerdo en absolutamente todo.
¿Por qué? Porque cada uno tiene que hacer su tarea, orar y escudriñar las escrituras como los bereanos para ver qué es lo que dice ahí. Pero dentro de todo debe de reinar el espíritu de, bueno, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo no negociable en el cristianismo? La resurrección, la salvación por fe, la Trinidad. Todos estos temas no son negociables. Y hay otros. Pero quisiera terminar con algunos pasajes de la Escritura. Y una de las cosas que les quisiera dejar como punto de reflexión es esto. ¿Cuánto tiempo pasas capacitándote para tu trabajo? ¿Cuánto tiempo pasas viendo televisión? ¿Cuánto tiempo pasas entreteniéndote? Versus cuánto pasamos estudiando estos temas, que son importantísimos. Como dice Jeremías 44:26, escuchen la palabra del Señor, escuchemos la palabra del Señor. Y leámosla no nada más como una curiosidad académica, sino como una forma de conectarnos con nuestro Creador. Jeremías también, 44, este es otro pasaje, me equivoqué ahí en la cita. Dice, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Sí, que el Espíritu de Dios esté entre nosotros, que alumbre nuestra fe. Que veamos esto, el estudio de la palabra de Dios, como una aventura en nuestra fe. Y no es para hacernos más brillantes o para hacernos cabeza de cebolla, ¿sí? Para enriquecer nuestro conocimiento, sino para acercarnos a Él. Veámoslo como que estamos leyendo los escritos de nuestro Padre y queremos acercarnos a Él. Y 2 de Timoteo 3:16, conocen muchos de ustedes este pasaje. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta palabra inspirado en griego es theopnostos. Theos de Dios y nostos de espíritu o aliento. Es aliento de Dios, es decir, esto que estamos estudiando salió de la mente, del corazón y de la boca de Dios y es útil. Toda es útil. Hasta los pasajes de Números y Levíticos, sí, todos. Toda es útil. Algo nos enseña. Vamos a aprender algo incluso de esos pasajes. Y nos capacita para buenas obras. La Biblia es útil, pero solo cuando la usamos. Por ahí decía Mark Twain, el que no sabe leer, no tiene ni, el que sabe leer pero no lee, no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. La Biblia es útil, pero solo cuando la estudiamos. Y la estudiamos con gusto, con gozo. Como diciendo, wow, quiero saber más de mi Padre. Vamos a abrir y a ver qué encontramos ahí. Cris, creo que ya se emocionaron. Aquí quiero mencionar este comentario porque voy a poner algo en pantalla. Mauricio Blanco dice, Dios los bendiga. Hermano, no sabe cuánto tiempo esperé para escuchar estas enseñanzas. Leo este comentario porque aquí, de todas maneras, si tienen alguna duda mientras vayamos avanzando o desde ahorita si necesitan material o los podemos ayudar a algo, nos pueden escribir a podcastvf@gmail.com. Está el mail en pantalla, Cris. podcastvchicaf@gmail.com. Sí, y esto va a generar, de nuevo, son temas controversiales y muchos cristianos decimos, y eso de la evolución yo mejor ni me meto. Porque ni conozco bien el tema o luego decimos, honestamente, decimos cosas incoherentes. Pues no, yo no desciendo del chango.
Y un científico evolucionista diría, pues eso yo no es lo que creo, yo no creo que descendemos del chango, ¿sí? Entonces luego hacemos también caricaturas del lado opuesto y bueno, vamos a hablar de este tema, por ejemplo, de la evolución con mucho detalle y otros, ¿no? Pero desde luego que, como dice Moni, tenemos ese correo electrónico. Si quieren tratar de algún tema en especial más en privado o simplemente decirnos, oren por nosotros, estamos pasando por tribulaciones, problemas, ayúdenos a orar o lo que sea, con mucho gusto. Es un medio de comunicarse con nosotros de manera un poco más privada y vamos a estar revisando este correo electrónico. Ok, Cris, vamos a los saludos. Aquí tenemos a Fernando Contreras. Saludos, hermanos, desde Curicó, Chile, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ver si me ayudas a leer algunos comentarios. Sebe Choque, algunos libros que nos ayudan a hacer acerca de más inerrancia de la Escritura. Libros acerca de inerrancia de la Escritura. Sí, hay algún libro por ahí. Miren, uno de los problemas que van a encontrar conmigo es que mi formación fue con apologistas anglos y en una escuela en inglés. Y muchos libros no existen en español. La editorial Querigma, con K, Querigma, ha sacado, y conozco a su editor, buena persona, ha traducido muchos de estos libros muy buenos. Yo les sugeriría, vean editorial Querigma si no encuentran el libro y desde luego les voy a estar pasando algo de literatura acerca de, hay un libro que se llama De Dios a Nosotros, From God to Us, y habla de esto. Y les voy a pasar de hecho está aquí, es del doctor Norman Geisler y Nix, From God to Us, es uno de ellos. No sé si exista en español, pero es un muy buen libro acerca de eso. Ahora, pero les voy a decir, no por ser presuntuoso, ¿ok? Pero si lo que quieres es simplemente defender la inerrancia bíblica, tenemos un muy buen argumento en el blog de Veritas Fidei, que Moni y yo terminamos de escribir hace relativamente poco, y se los vamos a pasar también a ustedes. Cris, siempre nos da mucho gusto. Gaby Hernández, buenas noches, Cris y Moni, bendiciones, listos para aprender desde Querétaro. Gracias, Gaby, y a toda su familia, bendiciones. Dios los bendiga. Gracias, los igual. Apreciamos mucho. Jiren Play dice, hola. Hola. Perdón, aquí hablando de la misma familia, Jared Hernández, aquí está, dice qué bendición escucharlos. Hermanos, nos dejan muy picados con tantos temas interesantes, pero podemos esperar. Un abrazo y bendiciones. Hola, Jared. Gracias, Jared. Sí, y son temas que a nosotros los mismos nos gusta repasar y actualizarnos también, porque este tema de arqueología bíblica, sobre todo esa parte, va cambiando y de hecho hay nuevos descubrimientos muy interesantes. Hablaba con mi papá hace un par de semanas y le mencionábamos estos temas y me decía, sí, se acaba de descubrir esto y acá. Y nosotros mismos tenemos que estarnos actualizando y actualizar nuestros materiales para eso y es una tarea muy interesante. Carlos C. Rodríguez nos pide que los saludemos desde Costa Rica, desde República Dominicana. Muchos saludos y bendiciones a Carlos C. Rodríguez. Carlos Rodríguez, un abrazo hasta la República Dominicana. Aquí, de hecho, te puso Betsy de Morales de González Betsy. Ajá. Si les es de utilidad el dato, leí uno en español que se llama Inerrancia y Cosmovisión de Bernd S. Poitras. Ok, no lo conozco, pero a ver, bienvenidas las sugerencias. Yo cuando no sé algo, voy a ser muy honesto y les voy a decir, no lo he leído y no lo conozco, pero obviamente estamos aquí para aprender unos de otros. Gracias por la recomendación.
Carlos Vallejos Muñoz, hola, muchas bendiciones y gracias por la claridad de enseñarnos la palabra de Dios. Un gusto, es la bendición y el placer es de verdad nuestro. Nati Soto, qué bendición poder escuchar este tipo de videos. Un gusto, bendiciones. Sara y Camarena nos dice, hola, en Isaías 11:6 se menciona que un niño apacentará al becerro y al león juntos. Quiere decir que en la nueva tierra habrá personas de diferentes edades. Ok. No sé si vio por ahí nuestro podcast anterior donde precisamente mencionamos este pasaje. Y más que referirse a literalmente qué edades van a tener las personas, la Biblia no lo dice. Hay teólogos que especulan que cuando estemos en el nuevo cielo, la nueva tierra en presencia de Dios, que vamos a tener nuestra apariencia de edad en la cúspide de nuestra juventud, ¿sí? Tiene sentido tener una edad de perfección física y moral, tal vez. Pero más que referirse a eso, pienso yo, y este es un pasaje profético, está hablando de la naturaleza apacible y que terminará lo que Romanos dice, que la naturaleza está en dolores de parto, esperando la renovación, su propia renovación, ¿sí? Y dice, y esta es una característica de la paz que habrá, ¿sí? El león y el becerro son naturalmente predador y presa. Y lo que dice este pasaje, más que la edad, va a haber paz. No va a haber animales matándose unos a otros. Eso se va a terminar. La muerte va a ser cosa del pasado, incluso la muerte animal. Así que no creo que podamos deducir algo acerca de las edades de las personas en cuanto a esto. Y quizá hay preguntas que ya están adelantando los temas. De todas maneras las voy a leer, aunque adelante, ya se están adelantando. No importa. Y si las vamos a ver, entonces las podemos dejar un poco de... Leo González dice, buenas noches, saludos desde Venezuela. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe evidencia arqueológica que respalde los hechos históricos narrados en el Antiguo Testamento? Ya lo vimos. Sí, y hay muchos que sí. Hay otros que... algunos han fabricado evidencia, por ejemplo, como del Éxodo, y dicen, bueno, pues aquí es donde cruzaron, aquí es donde cruzaron. Vamos a ver que no es tan fácil, ¿sí? Lo vamos a ver desde el punto de vista de eruditos serios, no de pastores populistas o de... historias en internet que no tienen fundamento, ¿sí? Uh-huh. Lo que nosotros les vamos a proporcionar son las fuentes serias. ¿Quién dice esto? ¿Sí? Bueno, pues el escéptico Israel Finkelstein dice esto, pero el no escéptico que apoya el éxodo bíblico, que es James Hofmeyr, dice esto. Y aquí está la evidencia, ustedes la evalúan. Entonces, lo que vamos a hacer es darles herramientas. Si quieren ahondar, van a tener mucho que leer y que estudiar. Y les vamos a decir, miren, aquí está el pie. Y tal vez les digamos, ¿saben qué? Aquí está el pie y así es como nosotros nos lo comemos. Pero no tienen que estar de acuerdo con nosotros. Pueden comerse el pie de otra manera, ¿sí? Siempre y cuando hagamos honor a la interpretación bíblica y no la distorsionemos. A Dios no le gusta, a nadie le gusta que lo malinterpreten y Dios no es excepción. Última pregunta antes de irnos, Chris, igual de Mauricio Blanco, que de hecho dice saludos desde Caracas, Venezuela, y nos dice, hermano, debatiendo, que ya lo vimos también, uh-huh. con un científico, que decía que Moisés no escribió el Pentateuco
porque escribió en tercera persona, y yo le respondí que eso se llama helenismo, donde los autores borran. Tercera persona lo mismo hizo Julio César en su obra de la Guerra de las Galias. Sí, la autoría del Pentateuco la vamos a recorrer en mucho detalle y vamos a ver qué es lo que los mismos judíos piensan de esto y qué es lo que el mismo escrito dice acerca de esto. ¿Sí? Pues no los vamos a adelantar, Chris, pero ¿qué te parece si hacemos una oración antes? Adelante, sí. Y bueno, sigan mandando sus preguntas también al podcast, al email del podcast, podcastbf@gmail.com. Y ahí estaremos también. No se lo pierdan. Señor, gracias por la oportunidad de estar de nuevo con nuestros amigos, hermanos, familia, escépticos, incluso antagonistas, que podamos hablar de estos temas en este país con libertad. Gracias que nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, conocerte mejor y así poder amarte de manera más profunda. Bendice a cada uno de los que nos escuchan, bendice nuestro hogar también y gracias por la oportunidad de llegar con cada persona que escucha o que escuchará este mensaje en el futuro también. Ayúdanos a tener una robusta esperanza de la gran gloria que nos espera a tu lado. Te amamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Moni, gracias, un honor. Siempre, el honor de mi vida es poder compartir esto a tu lado. El honor es mío de estar aquí al lado de ti. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego.